La clase de hoy pues estaremos haciendo la introducción al tema de filtros activos y estaremos viendo algunos de estos tipos de filtro como lo son el filtro pasa alta, el filtro pasa baja y el filtro pasa banda. En esta sección del curso estaremos hablando sobre filtros activos y ya en el curso de circuitos de corriente alterna pues ya se habían estudiado los filtros pero pasivos. En esencia, pues un filtro en su definición más simple es un circuito que deja pasar ciertas frecuencias y atenúa o rechaza todas las demás frecuencias. La diferencia ahora entre filtros pasivos y filtros activos, en el caso de cuando tomamos el curso de circuito de corriente alterna, pues los filtros que vimos fueron filtros que solamente poseían componentes pasivos como lo son resistencia, inductancia o capacitancia, ¿verdad? Así que con uno dibujar un par de esos componentes, resistencia y capacitancia, básicamente ahí obtenía un filtro, ¿verdad? En este caso, pues, un filtro pasa baja. Pero ahora, en el caso de estos filtros pasivos, pues no tienen o no tenían ganancia, ¿verdad? Así que ahora al añadirle un componente activo, como lo es un operacional, le va a permitir a uno que el circuito, ¿verdad? La curva de ganancia versus frecuencia, pues tenga ganancias mayores de 1, ¿verdad? Así que por lo tanto, los filtros activos es un filtro que adicional a los componentes pasivos de resistencia y capacitancia, también va a tener componentes activos como son los OPAM, ¿verdad? Llamamos activos porque necesitan una fuente externa para operar. En el caso de los OPAM, pues necesito colocarle más y menos VCC, ¿verdad? En el caso de los resistencia, capacitancia e inductancia, pues no tengo que colocarle ninguna fuente. Así que esa es básicamente la diferencia entre filtros pasivos y filtros activos, ¿verdad? También tenemos aquí una definición que le llamamos la banda de paso, que es la región de frecuencias que son permitidas para pasar a través del filtro con mínima atenuación. O sea, que eso es lo que me va a permitir pasar el filtro que yo desee, sea pasa alta o pasa banda, ¿verdad? O pasa baja. Otra definición importante cuando hablamos de filtro es cuando hablamos de lo que es la frecuencia de corte y en algunos libros le llaman la frecuencia crítica. Define el final de la banda de paso y se especifica normalmente en el punto donde la ganancia de voltaje se reduce por 70.7%, que cuando lo convertimos en decimal, ¿verdad? Dividiendo entre 100 nos da 0.707. Así que cuando la ganancia máxima se reduzca por 0.707, ¿verdad? Eso es lo que definimos en ese punto como la frecuencia de corte o frecuencia crítica. En el caso de nosotros, pues vamos a ver diferentes tipos de filtros en términos de sus características, ¿verdad? Vamos a ver el pasa baja, está el pasa alta, está el pasa banda y está el band reject o rechaza banda, ¿verdad? Que en ese pues no lo veremos en detalle, pero sí nos concentraremos en pasa baja, pasa alta y pasa banda. En en el caso del filtro pasa baja, pues generalmente el nombre nos dice, ¿verdad? El funcionamiento. Si es pasa baja, deja pasar las frecuencias bajas, y eso entre comillas, ¿verdad? Eso lo definiremos más adelante, hasta la frecuencia de corte. O sea que todo lo que esté por debajo de la frecuencia de corte lo deja pasar y rechaza o atenúa todas las demás por encima de la frecuencia de corte. Si lo queremos en su formato de filtro pasivo, pues solamente, ¿verdad? Con colocar una resistencia y un capacitancia, ¿verdad? En esa posición, ¿verdad? Donde el voltaje de salida estaría definido en la capacitancia, pues ya construye ahí un filtro pasivo, como lo hicimos en el curso de corriente alterna. Si lo quiero un filtro que sea activo,
pues básicamente tiene la porción igual que el pasivo del circuito RC, pero ahora aquí le añadimos una porción, ¿verdad? Que está asociada al OPAMP que le va a dar la ganancia, ¿verdad? Y voy a tener una porción que va a estar a cargo de la frecuencia de corte o crítica. Y voy a tener entonces esta porción con el OPAMP que me va a dar la ganancia de voltaje, que en este caso es un non-inverting, ¿verdad? 1 más RF entre Rein o R1 entre R2. Y este filtro activo pues me daría adicional a establecer la curva característica de un filtro pasa baja, ¿verdad? Me da o me pudiera dar ganancia. Esta sería la curva característica, ¿verdad? Deja pasar cierta frecuencia hasta que llega a la frecuencia de corte y no deja pasar por encima de ahí. Obviamente, nosotros si dibujáramos la curva característica de ganancia versus frecuencia idealmente pues sería así como un cuadrado, ¿verdad? Entonces no deja pasar nada más después de la frecuencia de corte, solamente deja pasar esas frecuencias bajas por debajo de la frecuencia de corte, pero no tenemos, ¿verdad?, filtros ideales, sino que llega hasta un punto que le llamamos la frecuencia de corte o crítica, que está dado en este caso por esta fórmula, 1 sobre 2 pi RC, y por encima de esa frecuencia pues no me dejaría pasar o atenúa, ¿verdad?, bastante. Vamos a ver más adelante, ¿verdad?, cómo podemos mejorar esta característica, ¿verdad?, que está pendiente, se acerque cada vez más a la región ideal, ¿verdad? Y eso vamos a ver que lo vamos a lograr añadiéndole resistencia o pares de resistencia y capacitancia, en este caso al circuito de filtro activo, ¿verdad?, donde me va a permitir, según una tabla que vamos a utilizar de diseño, añadirle hasta 2 pares RC por OPAMP. Y entonces si aumento esa cantidad de pares RC, que le llaman polo, aumento el tipo de respuesta que va a tener ese filtro, ¿verdad? En este caso, si le añado 2 pares, sería un grado 2. Si le añado 3 pares, que ahí tendría que añadir otro par en cascada, ¿verdad? De acuerdo a una tabla que vamos a ver más adelante, pues eso me va a permitir mejorar esa característica de ganancia versus frecuencia hasta que se parezca lo más posible a un filtro ideal, pero nunca vamos a lograrlo, que sea completamente ideal. En el caso del pasa alta, igual que el pasa baja, pues el nombre de nuevo lo dice, es un filtro en el cual deja pasar las frecuencias altas, entre comillas, a partir de una frecuencia de corte y atenúa todo el resto, ¿verdad?, las que queden por debajo de esa frecuencia de corte. Aunque cabe mencionar que los OPAMP pues tienen su limitación de ancho de banda y por lo tanto no es infinito el que si yo sigo aumentando la frecuencia la va a dejar pasar, ¿verdad? En algún momento si aumentó demasiado por encima de ese límite pues va a decaer. En el caso de los filtros pasa alta, igual que el pasa baja, pues tiene su filtro pasivo, que lo único que se hace es que se intercambia la resistencia, la posición de la resistencia con el capacitor, y de pasa baja lo paso o lo cambio a pasa alta. Y el filtro pasivo pues no tiene ganancia, o la ganancia máxima va a ser 1. Si lo construyo con un OPAMP, ¿verdad?, pues entonces tiene su área donde lo puedo, igual que en el pasa baja, establecer la ganancia, y tiene aquí el área donde puedo establecer la frecuencia de corte, ¿verdad?, que me lo va a dar esos pares de componentes RC que yo le coloque, ¿verdad?, dependiendo del grado o el orden, como le llaman, cuando vayamos a diseñar. En el caso de la curva característica, una vez uno la grafique, ¿verdad?, la ganancia versus frecuencia, pues obtiene, ¿verdad?, algo opuesto al pasa baja, ¿verdad? Comienza en 0, va aumentando y luego llega a una región donde se mantiene constante, porque cuando esa ganancia se reduzca en 0.707 se da la frecuencia de corte. Así que por encima de la frecuencia de corte, que sería
sería todo esto, ¿verdad? Es lo que deja pasar y por debajo de la frecuencia de corte es lo que va a rechazar. Este filtro pasa alta. De nuevo, idealmente, pues yo quisiera que fuera completo, ¿verdad? Como un cuadrado, donde a partir de la frecuencia de corte, pues me deje pasar, ¿verdad? Todo esto y rechace todo esto, ¿verdad? Pero no hay características ideales, aunque igual que se mencionó con el pasabaja, si uno mejora la cantidad de pares RC que le va añadiendo al filtro, la puede mejorar hasta cierto punto. La frecuencia de corte, igual que en el pasabaja, es 1 sobre 2pi RC. Y el filtro pasabanda, pues también el nombre nos dice, ¿verdad? ¿Cuál es su funcionamiento? Es un filtro el cual deja pasar una banda de frecuencia, ¿verdad? Va a dejar pasar una banda de frecuencia y va a rechazar o atenuar el resto. Existen varios tipos de estos filtros pasabanda, ¿verdad? Nosotros vamos a ver varios de esos. Y el más fácil y el más sencillo de implementar es simplemente colocar en cascada los dos que ya vimos, ¿verdad? Colocar un pasa baja en cascada con un pasa alta, y con yo hacer eso ya yo lograría, ¿verdad?, obtener la curva característica de ganancia versus frecuencia de un filtro pasabanda, ¿verdad? Que sería esa campana, ¿verdad?, donde la ganancia máxima, en este ejemplo pues le puse 1, puede ser mayor de 1 porque en los activos me permite tener ganancia de voltaje, y donde la ganancia se reduzca por 0.707, pues en este caso este filtro va a tener una frecuencia de corte alta y una frecuencia de corte baja. Aquí va a tener una frecuencia central, ¿verdad? FC es la frecuencia central, que va a ser la frecuencia donde la ganancia es máxima, ¿verdad? La frecuencia central es la frecuencia donde la ganancia es máxima. Entonces, estas frecuencias de corte alta y baja las establece el filtro pasa baja y pasa alta que yo coloque en cascada, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo aquí esta característica que sería la del pasa alta, pues esa va a establecer la frecuencia baja, y yo voy a tener esta característica que es la del filtro pasa baja, y ese va a determinar la frecuencia alta con la misma fórmula, ¿verdad?, de 1 sobre 2pi RC, 1 sobre 2pi RC. Así que la combinación de ambas características es la que forma esa campana, estableciendo pues dos frecuencias de corte, una alta y una baja. La diferencia entre esas frecuencias de corte, ¿verdad?, si yo resto la frecuencia alta menos la baja, me da lo que se conoce como el ancho de banda, ¿verdad? Este ancho de banda aquí, bandwidth, ancho de banda del filtro. Y que en los filtros pasabanda pues tenemos una serie de términos, ¿verdad?, como el ancho de banda que acabamos de mencionar, que es simplemente restar la frecuencia alta menos la baja. Eso me da cuál es la banda de paso. La frecuencia alta, que ya dijimos que le establece el filtro pasa baja, la frecuencia baja que le establece el filtro pasa alta, la frecuencia central, que es donde ocurre la ganancia máxima, es la raíz de la multiplicación de la frecuencia alta por la baja. Y entonces tenemos aquí un parámetro que le llaman el quality factor, que es dividir la frecuencia central entre el ancho de banda. Y eso dependiendo del valor que me dé, que no tiene unidad, ¿no?, como la ganancia. Si es menor de 10, el Q es menor de 10, el quality factor menor de 10, le llaman un filtro filtro de banda ancha. En inglés, wideband. Y si el Q es mayor o igual a 10, entonces banda estrecha. Y entonces eso le llama narrow band.
Así que en los filtros pasabanda pues puedo tener, dependiendo de este quality factor, si es de banda ancha o si es de banda estrecha, ¿verdad? Eso lo que significa es en la curva que vimos, y el filtro va a tener una banda ancha, un ancho de banda ancho, o si el filtro va a tener un ancho de banda estrecho. Va a ser finitito, ¿verdad? Esa ganancia. Es un ancho de banda más estrecho, ¿verdad? Eso es lo que va, lo que significa ese parámetro de el quality factor, si es que cualifica el filtro como wideband o narrowband, banda ancha o banda estrecha. Así que con esto terminamos esta sección de introducción a los filtros activos.